bien, hermanos. Ah, Hoy es un día particular en el sentido de que estamos en lo que usualmente llamamos Semana Santa, es el sábado de la Pascua. Y bueno, por eso planeamos hacer esta reunión y compartir algo en particular que tenga que ver eh, con, con la Pascua, con el orden de la Pascua. Un cronograma bíblico acerca de las cosas que fueron pasando y qué días y qué horas fueron pasando, y pensando siempre en el sacrificio de Cristo. Entonces, eh, con la ayuda de Dios queremos ver eso. En algún momento no va a ser como las predicaciones de todos los días, a eso me refiero. En un momento voy a compartir un gráfico en la pantalla para que ustedes puedan ver en forma visual lo que les estoy compartiendo de la escritura. Así que espero que pueda ser útil y que nos ayude a pensar bíblicamente y sin sacar los ojos y el foco del sacrificio de Cristo. Si hay una Pascua hoy día, y si la hubo en el tiempo de Egipto, es porque Dios inmoló el Cordero antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo viniera a ser, Dios preparó la forma para tratar con el hombre a través de todas las edades, y eso lo hizo a través del sacrificio de Cristo, quien en ese pacto eterno se ofreció para llevar el castigo del pecado de su pueblo en la cruz del Calvario y ser ese Cordero Pascual que con su sangre nos iba a cubrir como propiciación, y así iba a alejar la muerte de nosotros. Entonces, teniendo en mente esto y pensando en esa obra de Cristo, es lo que quiero compartir. A ver, alguien me dice que no me escucha bien. Voy a ver si puedo aumentar un poquito. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a tratar de continuar desde ahí. Así que tengamos en mente eso y para que podamos ver correctamente las escrituras. No es que en algún momento, lamentablemente, Israel descendió a Egipto y lamentablemente después hubo que hacer tal cosa y entonces apareció la Pascua y fue una buena idea para que así hiciera Cristo también. No, hermanos, este era el plan eterno de Dios, y aquello que pasó en Egipto fue un anuncio del pacto eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la obra eterna de gracia, ese pacto de sangre que se había hecho, y de cómo iba a ser llevado a cabo. Entonces, por eso descendió el pueblo a Egipto, y por eso Dios ya le había anunciado a Abraham que iba a sacar a su pueblo con mano poderosa, como luego ocurrió. Entonces, vamos a orar y pedir la ayuda del Señor, y vamos a ver específicamente este pasaje. Muy bien, oremos, hermano. Amado Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu gracia manifestada en la persona de Jesús, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos creer en ti, para que seamos llevados a ti, habiendo Él quitado el pecado del medio y por su sangre reconciliándonos contigo, justificándonos con su resurrección. Y hoy podemos disfrutar de la comunión que nos ha dado contigo por medio del Evangelio, y así disfrutar de tu palabra, de tu obra, disfrutar de tu decreto eterno, de tu sabiduría infinita, Señor. Nadie te ha aconsejado a ti, tú lo has hecho así, porque así te ha placido, y lo has ido mostrando, revelando y anunciando hasta que vino el cumplimiento del tiempo y tu Hijo vino a cumplir todo lo que habías anunciado. En Él se cumplieron todas las promesas,
y en Él hoy es el único camino que tenemos salvación, el único camino para llegar a ti, Señor. Gracias por esta obra maravillosa, gracias porque nos has salvado, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, porque hoy nos sigues perdonando y limpiando para que seamos cada día más y más como Cristo. Te ruego, Señor, que en este tiempo esto pueda ser de edificación para tu iglesia, pero que nuestro gozo esté solamente en Jesús, en su obra, en la bendición que esto es para nosotros, y que nuestra alma pueda bendecirte, porque tú has perdonado todas nuestras iniquidades, Señor. Fortalécenos en tu gracia y quiero rogarte, Señor, que me ayudes en lo personal a compartir con claridad tu mensaje, Señor, no el mío, sino lo que tú quieres que sea enseñado con el propósito de que disfrutemos más y más de Cristo y de esta obra magnífica y eterna que has hecho en él. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a estar leyendo este pasaje y la escritura interpreta la escritura. O sea, cuando nosotros queremos saber qué es lo que la escritura dice, lo tenemos que interpretar a través de la escritura. No debemos añadir ni quitar nada, no debemos tratar de descubrir cosas nuevas, sino sujetarnos al texto. Y siempre un texto trae luz sobre otro texto y eso nos va trayendo más luz y más conocimiento por medio de la palabra. Siempre es la palabra la que nos va a aclarar la palabra. La claridad y la luz para la escritura no viene de otro lado, más que de la misma palabra por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces saltamos pasos con libros, comentarios, etcétera, etcétera, pero a veces leemos cosas que no llegamos a comprender porque todavía no hemos comprendido el texto por la escritura misma, sino que ahora parece que entendemos algo que alguien más nos dijo que es así, pero no sabemos realmente por qué es así, porque no es la escritura la que nos ha dado la luz sobre el texto, sino otra persona. Y bueno, nosotros como personas somos falibles, pero la palabra de Dios es infalible, perfecta. Es la única que puede enseñar, corregir, instruir en justicia, es la única que nos puede convencer de pecado y que nos puede preparar enteramente para toda buena obra. Entonces, la sola escritura es lo que nos tiene que llevar a interpretar la escritura. O sea, la escritura por la escritura, y así entonces nosotros podemos llegar a ver qué es lo que Dios dice, como hacían los hermanos en Berea, ¿no? Que examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos tomaban lo que el hombre decía y estudiaban la escritura para ver si lo que el hombre estaba diciendo era lo mismo que la palabra dice, y si lo que el hombre dice y la palabra dice es lo mismo, entonces a nosotros lo que estamos escuchando es lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Así que Dios nos ayude, hermanos, y podamos así disfrutar del texto. Si uno quisiera hacer un cronograma de lo que es la Pascua, un cronograma de los tiempos bíblicos, de todo lo que pasó desde por lo menos lo que conocemos como la última cena, el arresto de Jesús, el tiempo de traición, negación, la crucifixión, la sepultura y la resurrección, uno tiene que tratar de hacerlo desde los datos concretos que la Escritura nos da. Entonces, la Escritura nos va dando datos concretos que nosotros no podemos dejar de lado cuando queremos hacer esto, cuando queremos saber qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Bueno, la respuesta está en la Escritura, hermano. Una y otra vez Dios nos muestra lo que Él va a hacer y lo que Él hizo. Y nos anuncia lo que Él hará. Y lo sigue haciendo a través de su palabra. Entonces, cuando uno mira el Éxodo, lo que va a encontrar es el relato de la Pascua de Israel allá en la salida de Egipto. Sabemos que Israel había descendido a Egipto por falta de alimentos
con tan solo 70 personas y había llegado como una familia grande, pero ahora ya era un pueblo de casi 2 millones de personas o alrededor de ese número, entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Y el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, no como en el tiempo de José, sino que ahora estaba siendo esclavizado, estaba siendo oprimido, castigado y usado duramente para un montón de tareas que los egipcios no querían hacer. De hecho, era ellos los que hacían el ladrillo para las construcciones tan famosas de los egipcios. Entonces, Dios escucha el clamor de su pueblo, pidiendo ser libertado de esta esclavitud, de esta opresión, donde uno no puede vivir con libertad, donde uno está sujeto a hacer lo que le dicen, a comer lo que le dan y a vivir en los horarios que le plantean. Entonces, así vivía el pueblo de Israel bajo Faraón, un faraón que ya no conocía a José, según nos dice la Escritura. Entonces, estando en esa opresión, ellos le piden a Dios liberación, como tantas otras veces, y Dios escucha al pueblo, escucha el clamor del pueblo, y levanta a Moisés como profeta en medio de ellos, para que hable en su nombre, y lo envía a Moisés a decirle a Faraón que deje ir a su pueblo, para que yendo 3 días de camino hasta el monte que él había señalado, pudiera ir todo Israel, toda la familia de Israel, con todas sus cosas, con todas sus posesiones, para poder ofrecer sacrificios y adoración en el desierto a Dios, en el monte que Dios había preparado. Bueno, conocemos la historia, esto ya es el final de la historia, estamos llegando al punto donde Israel definitivamente va a salir. Aquí ya transcurrieron las plagas, ya Dios ha mostrado su poder, cada una de estas plagas representaban los falsos dioses de Egipto, ellos tenían diferentes dioses y cada uno de estos dioses es a los que ellos les entregaban ofrendas por distintas cosas que ellos le proveían, supuestamente. Entonces Dios, con mano poderosa, juzgó cada uno de esos ídolos, de esos falsos dioses, mostrando su poder y mostrando que esos falsos dioses no podían hacer nada cuando Dios era el que obraba. Entonces, al llegar a la última de las plagas, que es la muerte de todo primogénito, Dios llega aquí en una forma poderosa y dice, después de esta plaga, Él definitivamente los va a dejar ir. Hasta ahora parecía que cada una de estas plagas y el daño que causaban iba a hacer que el corazón de Faraón se ablandase, si me permiten la expresión, y dejase ir al pueblo. Pero lo que pasó fue que se fue endureciendo más y más, como nos dice la palabra. Faraón se fue obstinando más y más, como nos dice la palabra, y así no dejó ir al pueblo, según el plan eterno de Dios, para manifestar su poder y para proclamarle a todos en una forma gráfica y explícita qué es lo que él iba a hacer eternamente por medio de Cristo. Así llegamos al capítulo 12 y vamos a leer acá este pasaje, empezando el versículo 1 que dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, lo que tenemos hasta aquí, el mes del que está hablando es el mes de Nisan, o también llamado el mes de Aviv, que más o menos empieza en la mitad de lo que nosotros conocemos como abril, más o menos, no siempre coinciden los días, pero para que tenga una idea, está entre marzo y abril, y es el mes de Nisan. Entonces Dios le dice, a partir de ahora, desde que ustedes van a ser liberados, desde que ustedes van a ser libertados de la esclavitud y de la opresión que sufren por Faraón, este va a ser el nuevo comienzo del año para ustedes, este va a ser el primer mes del año. Y cuando este mes empiece, en el día 10 de este mes,
dice, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, seguimos avanzando en la lectura. Dice así, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, se tomaban 4 días para examinar el cordero, 4 días que el cordero tenía que estar ahí para ver que fuera sin defecto y sin mancha, que cumpliera todos los requisitos. No podía ser cualquier cordero que se tomara en el momento o repentinamente, debía ser tomado en el día 10, apartado específicamente para este propósito, y el cordero debía ser examinado en ese tiempo, había que guardarlo hasta el día 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv, y decía, y lo inmolará, esto significa sacrificar con un propósito específico, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, todos juntos, al mismo tiempo, en un mismo momento, iban a inmolar por familia ese cordero. ¿Verdad? Sigo leyendo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, debía ser consumido por completo en ese día. No por una cuestión sanitaria ni nada por el estilo, sino por lo que ese cordero representaba. Y a eso vamos a llegar más tarde. Tenga esto en mente. Ese día 14 de Nisan tenía que ser consumido por completo el cordero pascual. Tenía que ser sacrificado, tenía que ser inmolado, tenía que sacarse la sangre, y con esa sangre debían pintarse los postes de la puerta y el dintel, que es el palo que cruza arriba en el marco de la puerta. Es el dintel. Entonces, la sangre debía cubrir la entrada de la casa. ¿Con qué propósito? Bueno, seguimos viendo. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice así el texto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, o sea, a todo primer nacido, en toda la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos, mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que el Señor está instituyendo es lo que nosotros conocemos como la Pascua. Y acá se cumplía el propósito de sacrificar el cordero. Con la sangre del cordero deberían ser cubiertos los postes y el dintel de la casa. Figurativamente, la casa debía ser cubierta por la sangre del cordero. Debía estar marcada. Y esa sangre era una señal particular para que cuando el ángel de la muerte de Jehová viniera a matar a todo primogénito, al ver la sangre del cordero, pasara de vosotros, o sea, pasara esa casa por alto, no se detuviera en esa casa, sino que al ver eso cubierto con la sangre del cordero, el ángel de la muerte de Jehová pasaría por alto de esa casa y no se detendría ahí para matar a nadie. Entonces morirían todos aquellos primogénitos, todos aquellos primer nacidos de las familias y de las bestias, que no estuvieran cubiertos por la sangre del cordero que había sido inmolado con ese propósito específico. No es que esa misma noche se podía agarrar sangre de cualquier cosa y pintar y decir, bueno, ahora está pintado con sangre. No, era específicamente la sangre de ese cordero
que se había apartado el día 10, que se examinó sin defecto y sin mancha, y que se inmoló el día 14, entre las 2 tardes, luego vamos a ver qué es, y se inmoló entre las 2 tardes, y entonces con esa sangre se cubría la puerta, y el ángel de la muerte, dice el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces, eso conmemora la Pascua de Jehová, el día que Dios pasó por alto a su pueblo, el día que lo libertó, el día que lo salvó, que lo libró de la opresión, que lo libertó de la esclavitud. Ese día es lo que ellos estaban conmemorando. El día que ahora estaba en el primer mes del año para ellos. O sea, empezó una nueva vida para ellos, literalmente. Es una nueva vida. Entonces, sigo leyendo este pasaje. Dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces, esto ya habla de la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba inmediatamente el día 15. ¿Sí? Y ese primer día, como dice el versículo 16, dice así, el primer día de estos 7 días de comer pan sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Entonces, esto iba del 15 hasta el 21, con el 21 incluido, y tanto el 15 como el 21 iban a ser días de santa convocación. Para llamarlo de una forma más clásica, iban a ser días de reposo. No como el sábado, o mejor dicho, no el sábado, pero sí como el sábado, porque no se iba a permitir hacer ninguna tarea más que preparar los alimentos que iban a comer ese día. Entonces, se establecía el primer día de esa fiesta de los panes sin levadura, esa semana, el primer día y el último, como días de reposo donde no se iba a hacer ninguna actividad. Entonces, seguimos leyendo, versículo 17 dice, guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Ven? Ustedes van a tener esto para recordar. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios les estaba mostrando la forma en que Él iba a salvar perpetuamente a su pueblo. No era nada más que un recordatorio para que ellos sepan que habían salido de Egipto, porque eso es lo que representaba para ellos, que habían salido de la esclavitud de Egipto, pero Dios tenía un propósito mayor en Cristo representado en esta Pascua. Y eso es lo que va a venir a continuación. Entonces ellos dicen, el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, por la tarde, cuando llegan las 18 horas, hasta el día 21 del mes por la tarde, las 18 del 21, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, recuerden que acá los días se cuentan como en Génesis 1. Por la tarde y la mañana, un día. Cuando dice de tarde a tarde, está hablando de un día completo. Desde las 18 horas de un día que termina, el día termina a las 18 horas, hasta las 18 horas de ese día que está empezando ahí y que va a terminar a las 18 horas del día siguiente. Y esto es muy importante recordarlo. Los días establecidos a perpetuidad que Dios dejó ahí, y que es el mismo tiempo en el cual murió Cristo, años después. Entonces esos días son el 10 de Nisan, el 14 de Nisan, el 15 de Nisan por la tarde y el 21 de Nisan también por la tarde. Entonces veamos qué es lo que pasó para tener el resto de la historia. Dice así, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua.
y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces era muy importante que uno estuviera adentro. Voy a repetirlo, bajo la cobertura de la sangre del cordero. Si uno se paraba en la puerta, del lado de afuera, y dice, no, pero yo vivo acá. Bueno, esa casa iba a perecer. Tiene que estar adentro, tiene que estar cubierto por esa sangre. Esa sangre era su seguridad, su protección, su propiciación, lo que alejaba la muerte de esa casa. Entonces, antes eran las instrucciones, acá estamos viendo ya cómo Moisés instruye al pueblo y cómo esto ocurre. Entonces dice así, el 24, en la instrucción de Moisés todavía, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Lo van a guardar? Cuando entren a la tierra prometida, van a guardar. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces tenían que recordar cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces al escuchar esto, el pueblo se inclinó y adoró. Y es muy importante lo que dice el versículo 28, que dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Es precioso que diga esta palabra, puntualmente, porque esto quiere decir que siguieron las instrucciones al pie de la letra, hasta el más mínimo detalle. Es como cuando nos dice Santiago, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la misma, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente, puntualmente, el que, el que reposa en la palabra, en lo que Dios dice, para seguirlo al pie de la letra, para seguir las cosas como Dios manda. Ese es el verdadero bienaventurado. Y acá uno ve, dice, los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Y qué es lo que ocurre? Con lo que Dios había dicho. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, esa misma noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en su sábana, sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Fíjense la bendición de Dios, lo que Dios hace, libra al pueblo. Esa misma noche, en ese mismo momento, con la sangre del cordero, al mismo tiempo que otros perecen, porque no están refugiados en esa sangre ni cubiertos por esa sangre, ellos están siendo librados con esa sangre como propiciación. Entonces, la muerte pasa por alto y ellos son mandados con todas sus pertenencias a adorar a Dios. Miren, vayan como dijeron, vayan a adorar a su Dios, llévense en todas sus cosas, llévense en todo lo que tienen, usen todo lo que tengan para adorar a Dios. Y es más, también se van a llevar todas estas riquezas y todas estas cosas tienen que servir para adorar a su Dios. Váyanse, porque si no todos somos muertos. Eso es lo que pasó. Tal cual Dios lo había anunciado, se lo había dicho al mismo Abraham, así está ocurriendo, así está pasando. Tal cual Dios lo planeó,
Dios lo está ejecutando como Él lo había preparado, y esto es una enseñanza para todos nosotros en Cristo, porque el Señor Jesucristo es ese Cordero Pascual que vino para quitar el pecado del mundo. Es el Señor Jesucristo el que fue inmolado entre las dos tardes y con cuya sangre nosotros nos cubrimos por la fe para ser librados de la muerte eterna. ¿Cómo sabemos esto? Porque este Cordero, Cristo, murió en la cruz del Calvario bajo la ira del Padre, recibió el castigo de nuestra maldad y luego fue sepultado y comprobamos que esto es verdad porque Él resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos venciendo a la muerte, teniendo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y de esa forma triunfó sobre todos nuestros enemigos que nos oprimían, que nos esclavizaban, y nos declaró libres. Y nos dijo, ahora vayan con todo lo que tienen y adoren a Dios. Y háganlo apresuradamente. Vayan apresuradamente a Cristo y vayan a adorar al único que es digno de recibir toda honra, gloria y alabanza. ¿Cómo sigue esta historia, mis hermanos? Uno puede ver estas instrucciones dadas por Dios otra vez en el libro de Levítico. Me acompañan un poco más adelante, Levítico 23. Levítico 23, cuando se están estableciendo las santas convocaciones, cuando se dice que 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. En el versículo 4 dice así, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces fíjense que se vuelve a ratificar esto. El día 14 del mes Nisan, entre las dos tardes se sacrificaba el cordero que se había apartado el día 10, uno por familia. A los 15 días del mes era día de reposo, o sea, al otro día, era día de reposo, empezaba la fiesta de los panes sin levadura hasta el séptimo día, donde también era día de reposo. Entonces eso es la santa convocación, no se hacía ningún otro tipo de trabajo. Ahora, vamos también al libro de Números. Números, capítulo 28. Capítulo 28, y los versículos 16 al 18, otra vez las mismas instrucciones, pero en el mes primero, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura, el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Entonces, otra vez las mismas instrucciones, repitiéndolas con el mismo sentido. Y así lo detallan también otros pasajes, hermanos. Esto es como para que veamos que no fue solamente ahí, las instrucciones se siguieron dando y esto se siguió practicando. Esto había que hacerlo a perpetuidad, tenía un propósito, esto era una sombra de lo que había de venir. Y así es como lo cumplió nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ahora, permítame avanzar, porque lo que estamos viendo hasta aquí son los datos concretos que tenemos, que la Biblia nos ofrece para saber el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó, el tiempo que fue la última cena, y poder armonizar los evangelios y ver cómo fue sucediendo todo esto. Entonces, esto es el primer dato concreto que la Biblia nos ofrece. La institución de la Pascua, las fechas en las que se instituyó, el mes, el día, los días de reposo que había, eso nos muestra que no era una semana normal, porque iba a haber en una semana 3 días de reposo. En algún momento
a menos que coincidiera justo con el sábado, pero sí o sí iba a haber 2 o 3 días de reposo, normalmente hay uno solo. Entonces no era cualquier semana, y esto nos trae un poco más de luz sobre nuestro pasaje. ¿Cuál es el otro hecho concreto que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección de entre los muertos. Entonces sabemos que Cristo fue a la cruz, y ahora vamos a hacer el proceso al revés, porque sabemos que Él fue sacrificado en el día que debía ser sacrificado el Cordero Pascual, el 14 entre las 2 tardes, y para determinar cuál es ese día, nosotros tenemos un dato concreto, y es que Él resucitó el primer día de la semana, como nos enseñan los evangelios. Veamos el capítulo 28 de Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 28. Le dije que hoy iba a ser distinto a la predicación normal, ¿no? Entonces tenemos el Mateo 28, fíjense, el versículo 2 dice así, perdón, desde el 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, ¿cuándo empieza el día de reposo? Bíblicamente hablando, el viernes a las 18 horas. ¿Cuándo termina? El sábado a las 18 horas. ¿Cuándo empieza el primer día de la semana? Según nuestros horarios, el sábado a las 18 horas, ¿verdad? Entonces el domingo para nosotros empieza a las 0 horas, y enseguida vamos a ver eso. Pero acá el primer día de la semana empieza después de las 18 horas del sábado, ¿sí? Cuando habla del amanecer, fíjese que fue la tarde y la mañana, la tarde del hebreo Erev, que significa cuando el sol se pone. Entonces se pone el sol y el amanecer del día siguiente, el primer día de la semana, sería el amanecer del día domingo, o sea, ya en lo que para nosotros es la madrugada del domingo. Entonces hago estas aclaraciones para entender el día como está planteado en las Escrituras. Entonces, vemos la resurrección aquí. Mateo 28, dice el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, encontramos que cuando las hermanas van esa madrugada del domingo al sepulcro, la piedra ya había sido removida y Cristo ya no estaba. Cristo ya había resucitado ese primer día de la semana, el día domingo. Entonces, veámoslo también en Marcos, capítulo 16. Marcos 16. El versículo 2 dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y si saltamos hasta el versículo 9, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, claramente nos dice el texto, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, dice así, el versículo 1 hasta el 8. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Yo quiero resaltar acá cuando él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando hablamos de algo que es necesario, es algo que tiene que ocurrir sí o sí. Eso es lo que Dios estaba anunciando allí en la salida del pueblo de Egipto. Lo que era necesario, que tenía que ocurrir. Estaba anunciando el sacrificio de Cristo como nuestro Cordero Pascual, sacrificado en nuestro favor para librarnos de la plaga de la muerte por nuestros pecados y con esa sangre nosotros ser cubiertos y alejar de nosotros la ira venidera. Y esto fue sellado con la resurrección de Cristo al tercer día. Entonces, dice el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dice así el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Otro dato más que se nos da aquí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Entonces, eso nos da una idea de en qué horario llegaron al sepulcro. O sea, todavía no había amanecido. Esa madrugada del domingo todavía no había salido el sol. Entonces, ellas llegan antes de la salida del sol, llegan al sepulcro ese primer día de la semana. Muy bien, entonces, pasado el día de reposo, tenemos el primer día de la semana, que es el domingo. Se ha pasado el sábado, ellos tenían el Shabbat, el día de reposo, ese sábado, el primer día de la semana, el domingo. Fueron muy temprano, antes de que el sol salga, y él ya había resucitado. Entonces, hermanos, a partir de allí, y teniendo en cuenta las palabras de Cristo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, me acompaña por un momento, Mateo capítulo 12, estamos viendo los datos concretos que tenemos para ver cómo fueron los días de esa semana. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Dice así, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, aquellos que escucharon la predicación de Jonás, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, volvemos a ver otro suceso histórico y real, que es cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar el Evangelio, a predicar el arrepentimiento y fe en Dios, a dejar el pecado para convertirse al Dios vivo y verdadero, y así ser perdonados de su maldad por la misericordia de Dios y solamente por la obra de Cristo. Y lo que dice este texto es que eso que pasó a Jonás era también una profecía de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo interpreta para nosotros la Escritura, mostrándonos que eso de Jonás fue una señal para que nosotros sepamos que Cristo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Señor tiene que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y esto habla del sepulcro, tiene que estar sepultado 3 días y 3 noches. Bien específico en el tiempo el Señor, 3 días y 3 noches, no solamente 3 días, como si una palabra pudiera indicar un día parcial, sino que dice 3 días y 3 noches, lo que marca que son 3 días completos.
3 días completos. Entonces, aquellos de Nínive que se arrepintieron a la predicación del Evangelio, en el juicio van a condenar a esta generación porque ellos se arrepintieron y creyeron, y ellos que tenían no a Jonás, que era el tipo de la obra de Cristo, sino que tenían a Jesucristo mismo delante de ellos, no se arrepentían a la predicación. Entonces les dice, aquí hay más que Jonás, pero yo también voy a ir 3 días y 3 noches al corazón de la tierra. Entonces, datos concretos, la Pascua judía, que es el periodo de tiempo establecido por Dios con instrucciones bien precisas, donde Cristo fue sacrificado entre las 2 tardes del 14 de Nisan. La resurrección, que sabemos que es el primer día de la semana, lo que conocemos el domingo, y de ahí para atrás nosotros tenemos que contar 3 días y 3 noches para saber cuándo fue sepultado el Señor y para saber en qué momento el Señor murió en la cruz, entregó su espíritu en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Jesús fue a la cruz voluntariamente, siendo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, porque era el plan eterno de Dios para la salvación de las almas de su pueblo. Era el plan eterno de Dios para salvar a los que creen en Cristo. Era el plan eterno de Dios para quitar el pecado de en medio y reconciliar a las criaturas con el Creador, a los hombres con Dios, para hacerlos sus hijos, para hacerlos su pueblo, para llevarlos eternamente con Él. Entonces, ese era el plan eterno de Dios. Lo fue anunciado en esa Pascua en Egipto y está siendo concretado por Cristo allí en la cruz del Calvario, en el tiempo estipulado por Dios. Entonces, teniendo estos datos concretos que la palabra nos da, yendo del domingo para atrás, sabemos que a la resurrección le precedieron 3 días y 3 noches, contando los días no desde la hora cero, como dijimos anteriormente, sino desde las 18 hasta las 18. Entonces, desde el domingo, o sea, desde las 18 del sábado, y yendo hacia atrás, nos encontramos en la tarde del miércoles 14 de Nisan. ¿Escucha bien? Yendo hacia atrás, nosotros vamos al miércoles 14 de Nisan. Yo voy a compartir en este momento en la pantalla, si me permite Federico, voy a compartir un gráfico que no es mío, no lo hice yo, es un gráfico que me compartió un amigo allá por el año 2000 y que agradecido porque me fue de mucha ayuda en ese tiempo, me animó a estudiar más profundamente y buscar esta armonía en los evangelios. Y lo voy a compartir para que ustedes lo vean y lo tengan, si quieren hagan una captura de pantalla, y entonces van a poder, si me dan un segundo, aquí, van a poder tenerlo ustedes también. Muy bien, ¿lo están viendo? ¿Qué tenemos ahí? Fíjense. Tenemos, voy a correr, tengo el cuadro de diálogo arriba del dibujo justamente, pero ahí lo corrí. Fíjense que tenemos el día miércoles, no sé si pueden ver el puntero del mouse, pero tenemos el día miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Este es el horario, empezando, fíjense, el domingo desde las 18 del sábado. Y este es el horario en que las hermanas fueron al sepulcro. Estas son las horas posibles antes que el sol saliera. Fíjense en que esto que está pintado así en este gris claro, son los 3 días y 3 noches en el corazón de la Tierra, 72 horas, van de 18 a 18. Recorriendo así para atrás, entonces llegamos al miércoles 14, ¿ven? Entonces, si usted mira los colores, usted tiene la sepultura en este horario, tiene la crucifixión, yendo para atrás siempre. Aquí tiene traición, arresto y juicios ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Aquí tiene lo que fue el Getsemaní. Y aquí tiene lo que fue la última cena desde las 18 hasta las 24.
Entonces, ubicando esto, todos los sucesos entre las 18 del miércoles 14 y las 18 del martes 13. Todo eso que pasó está entre la tarde para nosotros es la tarde del martes, la noche del martes, pero a las 18 horas para el judío y para la escritura empezó el día miércoles. Entonces, la última cena fue lo que para nosotros es la noche del martes, ¿sí? Pero para el calendario judío es ya el día miércoles, digamos, la noche, la tarde y la mañana, ¿verdad? La tarde y la mañana, primero la tarde, después la mañana. Entonces, esa tarde fue todos los sucesos, la última cena, Getsemaní, traición, arresto, juicio, crucifixión y la sepultura hasta el final del día. Ahora, miren, vamos a ponerlo diferente en lo que tradicionalmente nosotros vemos. A ver si puedo correr esto. Me dan un segundo. Acá, ahí está. Bueno, fíjese que si nosotros ubicamos la última cena, la muerte, sepultura y resurrección de la muerte y sepultura de Cristo, el día jueves, y ponemos las 72 horas, los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, tenemos viernes, sábado, domingo, aquí siguen pintadas las horas que sabemos, con dato concreto de la Escritura, que fueron las hermanas al sepulcro, entonces eso colocaría la resurrección en el día lunes, que sabemos que no es el primer día de la semana. Entonces, a ver, ¿cómo hago para dejar de compartir esto? Arriba, Leo, en la parte superior tenés una parte verde y pones Stop Sharing. Acá, ok, ya lo encontré. Gracias. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, espero que lo haya visto y que lo tenga en mente. Entonces, Getsemaní de la 1 hasta las 4, de las 5 a las 8 tenemos el arresto y el juicio, y de las 9 de la mañana, que es lo que la Biblia llama la hora tercera, Marcos capítulo 15. Acompáñenme a Marcos capítulo 15. Muy bien, Marcos capítulo 15, el versículo 25, dice así: era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, la crucifixión de Cristo fue a las 9 de la mañana de ese día. Entonces, luego a las 12 tenemos la hora sexta. Fíjense en el mismo Marcos 15, pero versículo 33, y esto es muy importante porque dice, cuando vino la hora sexta, que son las 12 del mediodía de nuestro horario, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, algo inusual, totalmente inusual. Hubo tinieblas, se escondió el sol desde las 12 hasta las 3 de la tarde, o sea, hacia la hora novena. ¿Sí? Y fíjense, a las 15, la hora novena, versículo 34, dice así: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, mis hermanos? Este es el momento en el cual el Cordero Pascual está siendo sacrificado. Este es el momento en el cual el Cordero Pascual está siendo cargado, ha sido cargado con todos nuestros pecados, con los pecados de su pueblo, con toda nuestra maldad y con toda nuestra iniquidad, con todo aquello que debía recibir el castigo de Dios. Nuestra ofensa eterna a un Dios eterno fue puesta sobre el Cordero, que es el único que tiene vida eterna, y soporta esta carga eterna de nuestro pecado, esta ofensa eterna, y recibe en ese momento el castigo eterno del Padre por nuestros pecados. Era el único que podía hacer esto. Alguno piensa, dice, yo tendría que haber estado en esa cruz. Si hubiéramos muerto en la cruz, igualmente hubiéramos ido al infierno. El único que podía pagar la deuda eterna de su pueblo era el Señor Jesucristo, porque es el único que tiene vida eterna de un valor infinito, que puede cargar nuestros pecados
que son más chicos que su existencia y que su vida, esa ofensa eterna a Dios, y también soportar el castigo eterno de Dios. Y al soportar el castigo eterno de Dios, en ese momento, el Padre dice el texto que desamparó al Hijo. O sea, fue el momento donde Él fue hecho pecado por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios lo hizo pecado, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó todo el pecado y toda nuestra maldad. Y en ese momento el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Dios derramó su ira, estábamos en tinieblas, todo el cielo había sido cubierto por tinieblas, era como si se hubiera hecho de noche, estamos en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, y las 3 de la tarde, la hora novena, era el horario normal del sacrificio en el templo. La hora novena, a las 15 horas, era el horario estipulado para el sacrificio en el templo. Entonces, en ese horario está siendo sacrificado al mismo tiempo el Señor Jesucristo. Porque todos los sacrificios, todo lo que Dios instauró, todo el sacerdocio, todo lo que se planteó, apuntaban como una sombra hacia este único y verdadero y eterno momento del sacrificio perfecto de Cristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros, o sea, por su pueblo, en ese preciso momento. Eso era lo que se anunciaba y eso era lo que se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Entonces, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. No entendieron nada de lo que él estaba diciendo. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuál fue la gran voz en ese momento, hermanos? En la hora novena. La gran voz es lo que nos dice Juan 19:30. Consumado es. Tetelestai. Ese fue el momento en el que Jesús entregó el Espíritu. Expiró, exclamó a gran voz, Tetelestai, consumado es. Esa palabra, Tetelestai, que nosotros traducimos consumado es la palabra que se ponía como un sello lacrado en rojo en los documentos de deuda. Cuando uno tenía un pagaré y cancelaba la deuda e iba a los banqueros de la época, a los prestamistas, en ese momento para mostrar que él no debía nada más, que todo había sido saldado, que ya no se le podía reclamar nada ni reprochar nada, se colocaba como un sello lacrado en ese lugar en rojo la palabra tetelestai. Eso significa la deuda está totalmente saldada, no hay más reclamo, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo es el que murió. No hay más acusación porque Cristo es el que llevó el pecado en la cruz. Entonces lo que nos acusaba y nos condenaba fue totalmente saldado en ese momento. Cristo dijo, tetelestai, y en ese momento entregó el Espíritu, consumado es. La deuda había sido totalmente cancelada. La sangre del Cordero cubrió los dinteles y el poste de nuestra alma. Ese Cordero Pascual, por la fe, por la sangre del pacto eterno, cubrió los dinteles de nuestra alma, cubrió los postes y el dintel. Y hoy, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es su sangre la que nos cubre y la que nos aleja de la ira venidera. ¿Cómo sabemos esto, mis hermanos? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Ese primer día de la semana, Él se levantó de los muertos. Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Antes de ir al final, mis hermanos, quisiera que consideremos lo que dice Marcos 16:1 y que lo veamos a la luz de otros pasajes para comprender por qué en el relato de los evangelios se habla de 2 días de reposo. De 2 días de reposo. Entonces acompáñenme a Marcos capítulo 16. El versículo 1 dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas
para ir a ungirle. Ahora, antes de ir al versículo 2 y ubicarnos bien dónde pasó esto, veamos Mateo 27:62. Mateo 27:62, que nos dice así. El 61 dice, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces, el día de la preparación, tenga eso en mente. Y ahora acompáñenme a Lucas 23. Y en la armonía de los evangelios encontramos esta claridad, mis hermanos. Lucas 23, versículo 54 dice así. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Ves? Hay 2 días de reposo. ¿Cuándo fueron ellas a comprar las especias aromáticas? El día viernes. ¿Por qué? Porque el jueves era el 15 de Nisan. El 15 de Nisan era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea que era un día de reposo, de santa convocación. El viernes era un día como cualquiera, pero no había que comer panes sin levadura. Ese día compraron las especias aromáticas y se prepararon para esperar el día de reposo. ¿De qué día de reposo está hablando? Del sábado, que comienza a las 18 del viernes. Y cuando pasó el día de reposo, o sea, a las 18 del sábado por la tarde, entonces ellas fueron al sepulcro muy de mañana, antes que salga el sol, a ungir el cuerpo que supuestamente todavía estaba en la tumba. Pero cuando llegaron se encontraron con que el Señor ya había resucitado. Y ahora sí, hermanos, quisiera que me acompañen en ese domingo de resurrección al libro de Colosenses, el capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerda de la Pascua en Egipto? Dios juzgó a todos los dioses, a todos esos falsos dioses que se levantaban en Egipto y que nunca más se volvieron a levantar, para que los ojos estén puestos solamente en el único Dios vivo y verdadero. Aquellos que oprimían al pueblo de Israel fueron derrotados y terminados en un solo día, en un solo momento. Y el pueblo fue libertado de la esclavitud de Egipto para siempre. Para siempre. Nuestro Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte. Éramos esclavos de la muerte, como dice Hebreos 2. Y era el temor a la muerte lo que nos esclavizaba, llevándonos a vivir esta vida antes de que termine, a aprovechar la vida antes de que termine, a comer y a beber, porque mañana moriremos. Era el temor a la muerte lo que nos llevaba a buscar todas las formas posibles de satisfacer nuestros deseos. Y éramos esclavos de ese temor a la muerte. Éramos esclavos del pecado, porque aunque quisiéramos dejarlo, no podíamos.
Y aunque más de una vez nos propusimos dejar una y otra vez todas aquellas cosas que tanto daño nos causaron y tanto mal nos hicieron, no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodeaban, una y otra vez volvimos a sucumbir bajo su poder, porque éramos esclavos, no éramos libres para huir. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y al mismo tiempo éramos esclavos de Satanás, quien es el príncipe de la potestad del aire, quien gobierna el sistema de este mundo, y que por medio de su ejército levanta en este sistema todas aquellas cosas que sirven para oprimirnos espiritualmente, para que nosotros no vayamos camino de 3 días a ese monte a adorar a nuestro Dios. Nos oprime, nos presiona, se pone sobre nosotros para que no lo hagamos. Pero Cristo, cuando fue a esa cruz, cuando todos estas huestes espirituales de maldad pensaron que estaban teniendo la victoria sobre la simiente de mujer, que en ese momento venía a aplastar la cabeza de Satanás, ellos pensaron que estaban teniendo la victoria cuando él moría en esa cruz. Pero ese grito de Jesús antes de expirar, Tetelestai, fue la victoria definitiva del Cordero de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Él triunfó de una vez y para siempre sobre todos los enemigos, sobre todos los opresores, sobre todos los usurpadores que se estaban enseñoreando de nuestras almas. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso resucitó. Por eso dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él, cuando Él resucitó de los muertos, cuando Él se levantó victorioso. Todos pensaron que era nada más que un perdedor cuando fue sepultado. Pero cuando Él se levantó al tercer día, lo que mostró es que todo lo que Él había dicho era verdad. Lo que mostró es que Él verdaderamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que mostró es que Él era el cumplimiento de todas las profecías de Dios. Y lo que mostró era la victoria definitiva de Dios sobre el pecado, libertándonos de una vez y para siempre. Y diciéndonos, ahora salgan con todo lo que tienen, vayan a servir y adorar a Dios, al monte de la salvación, al monte en el cual han creído. Es el lugar donde está la Jerusalén celestial. Es el lugar de donde tienen la ciudadanía en los cielos por la obra de Cristo, porque Él ya pagó toda la deuda y el acta de los decretos que les era contraria fue clavada en esa cruz. Esa cruz no quedó vacía, no. Ahí quedaron clavados todos nuestros pecados. Todo aquello que nos acusaba delante de Dios quedó clavado de una vez y para siempre. Y esa victoria fue pública, fue una exhibición pública del poder y del amor y la gracia de Dios. La resurrección de Cristo nos muestra que Él se levantó para darnos vida, para que vivamos juntamente con Él. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso, mis hermanos, hemos entrado en una nueva vida. Hay un solo Dios, un solo Salvador. Es nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien nos debemos y a Él a quien debemos servir. Cristo murió para darle vida a todos los que creen en Él. ¿Quiénes son? Déjame decírtelo de esta manera. Si en este momento estás viendo tu pecado como nunca lo habías visto antes, si en este momento has sido convencido por Dios de tu pecado, y en este momento estás viendo a Cristo como nunca antes lo habías visto, Él te está llamando a que vengas a Él. Ahora miras el pecado y lo desprecias, entonces arrepiéntete de ese pecado y ama a Cristo con todo tu ser, porque para eso te salvó. Y por la fe, mira a Cristo muriendo y pagando por ti. Mira su sangre como aquello que te cubre y te aleja del juicio de Dios, que te aleja de la ira venidera, te aleja para siempre. Mira a Cristo resucitando con poder, porque con ese mismo poder que resucitó,
te puede traer a la vida en Cristo, a la vida abundante, a la esperanza y gloria eterna. Cristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo, el Cordero de Dios, te llama a que creas en Él, a que dejes el pecado y que seas salvo de esta generación maligna y perversa. Gracias a Dios por Jesucristo, que hizo lo que nosotros no podíamos. Y gracias a Dios por su Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ven a Cristo y serás salvado eternamente. Gracias a Dios por Jesús. Vamos a ver. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias por esa obra perfecta, magnífica, hecha una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque has pagado toda nuestra deuda y te has levantado victorioso para declararnos justos delante de Dios. Gracias por esa resurrección maravillosa que muestra tu poder y tu victoria sobre la muerte, para darle vida a todos los que creen en ti. Mi Señor, te ruego que tu iglesia no saque nunca los ojos de ti, sino que con un corazón totalmente agradecido te sirvamos, Señor, con todo nuestro ser y con todo lo que tenemos, en cada oportunidad, para darte la gloria, porque tú eres digno. No hay nadie como tú, Señor. Y te ruego por aquellos que no te conocen, Padre, aquellos que en este mismo momento aún te desprecian en su corazón y se burlan de tu evangelio. Oh Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos, Señor. Cambia ese corazón de piedra, dales un corazón de carne y que vean a Cristo y corran a Él. Ruego por la salvación de sus almas, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús y para su gloria. Gracias por todo, Señor.